Los usos de la artemia son tan extensos que no podrán enlistarse todos en un solo video. El aporte que dio a la humanidad este pequeño organismo va más allá de la acuicultura. De hecho, el tener que ver con la industria acuícola es solo una de tantas áreas de las que forma parte. El primer récord histórico sobre existencia de artemia data de la primera mitad del siglo X en el lago Urmia, en Irán. Descrito como un perro marino por un geógrafo iraní de aquel momento, esa fue la primera carta de presentación de la artemia. Fue hasta 1757, con fecha inequívoca, en el lago de Lymington, Inglaterra, que bajo un reporte con dibujos de animales pequeños fue reconocida y dada a conocer por un autor de nombre Johannes Closer, quien daría apertura al destino de la artemia. La artemia es solo su nombre comercial. El nombre científico de este organismo de la familia de los crustáceos branquiópodos es Artemia salina. Sin embargo, la familia de esta va de muchas especies, entre ellas la Artemia franciscana, tibetana, partenogénica, entre muchas otras. Si bien el tema de dónde se originó la acuicultura es de un amplio debate, los grandes pioneros de la acuicultura tuvieron un gran problema que persistió varias décadas. A las larvas de camarones y a la mayoría de especies marinas se les debe ofrecer un alimento vivo, y debido a que el cultivo del zooplancton, el alimento natural de las larvas de peces y camarones, era comercialmente inviable o técnicamente difícil de realizar, los esfuerzos de los primeros pioneros de la acuicultura se vieron obstaculizados por el suministro inadecuado de alimentos para larvas, lo cual inició una cacería exhaustiva para encontrar una solución, aquel sueño de los maestros de la acuicultura por ver prosperar su más grande ilusión, sus cultivos acuícolas integrando un alimento viable y de calidad. Es aquí donde la artemia comenzó a hacer ruido en el oído de varios expertos en el tema, pero que les pesaba dar por terminada la época del zooplancton, como única alternativa para alimentación larvaria. Si bien la artemia está presente en varios lugares del mundo, no todos sus hábitats ni todas las especies de artemia son aptos para ser comercializados. Existen protocolos que ayudan a preservar sus ecosistemas para evitar una pronta extinción de la misma. Y ante todos estos acontecimientos y una crisis creciente debido a la población mundial aumentando, llegó el momento más crucial y ambicioso de la historia, el apostar por un producto que pudiera sobrevivir a cambios climáticos drásticos, que fuera de fácil manejo y que otorgara los mismos o mejores beneficios en cuanto al rendimiento y desempeño en el crecimiento del salmón, tilapia, trucha, carpas, entre muchos otros organismos que se comercializan para consumo humano. Algo que era más de lo que aquellos pioneros pedían o siquiera pudieran llegar a lograr con la tecnología antes implementada. Años después llegó la propuesta de la artemia y tras una investigación a fondo acerca de sus prestaciones, se descubrió su potencial en 1933 por la Sociedad de Transacciones Acuícolas de Estados Unidos, y para 1939 en Rollefsen, Noruega, ya habían quedado sorprendidos por el tamaño ideal de los náupulos de artemia para ser administrados a peces y camarones en etapa larvaria. Se citó durante aquella reunión lo siguiente: artemia, una pequeña especie que prospera en condiciones saladas, desérticas, donde hasta la supervivencia para microalgas y bacterias es difícil. Este descubrimiento fue particularmente interesante debido al sistema reproductivo único de esta fascinante especie de crustáceo. La búsqueda por los oasis donde pudiera encontrarse y explotarse la artemia comenzó, y fue aquí, en este momento, donde la industria cambió para siempre. Comenzaba la era de un organismo tan pequeño que pisó fuerte a nivel mundial. Nuevas tecnologías se comenzaban a inventar debido a una oleada masiva de producción en todo el planeta. Intereses como la camaronicultura, carpicultura, salmonicultura y acuicultura ornamental dieron todas un giro de 360 grados ante este crustáceo altamente especializado. La meta era llevar la producción para el sector marisquero a otro nivel, con ayuda de un alimento vivo que ayudara a acelerar el crecimiento de los peces para su etapa comercial mediante los náupulos de artemia. Pero para esto se requería de países que pudieran en verdad tomar el desafío de poder producir tantas toneladas de quiste de artemia anuales para suministrar a granjas acuícolas no solamente en sus países, sino para amortiguar la demanda mundial. Con esto dicho, Estados Unidos no tardó en lanzar las primeras líneas de comercio para venta de artemia al por mayor. Extraídos de distintas ubicaciones, con inicios en la bahía de San Francisco, el lago Mono en California tiempo después, pero ninguno como su mayor oasis, el Gran Lago Salado del estado de Utah. Se empleó una inversión en maquinaria de alto calibre para extracción y esterilización de los quistes. Y a esto se sumaron países competidores que tiempo después se convertirían en los comerciantes y consumidores de este producto a gran escala. Pero ¿cómo sucedió esto último? Para que la artemia sobreviva en su ambiente hostil, desarrolló la capacidad de producir los denominados huevos de invierno. Y estos huevos son de hecho quistes que contienen embriones que entran en un periodo de diapausa o latencia.
un evento biológico intrigante en el que un organismo permanece en un sueño profundo y deja de metabolizar, solo para despertarse cuando las condiciones son favorables. ¡Wow! Hagamos una pausa aquí. Déjenme repetir esto último. Un organismo permanece en un sueño profundo y deja de metabolizar, solo para despertarse cuando las condiciones sean favorables. Esta gente tenía ya el futuro en las manos, un recurso insustituible. Esto es básicamente quistes que se eclosionan una vez empleada la técnica correcta. Simplemente deben incubarse en las condiciones adecuadas para producir náucleos que son muy bien aceptados como fuente de alimento para las larvas de peces y camarones. De la noche a la mañana, la acuicultura tuvo acceso teórico a una fuente de alimento vivo que ahora sí que era bajo pedido. Ya sabemos sobre las primeras ubicaciones de extracción de quistes en Estados Unidos. El Gran Lago Salado de Utah sigue siendo fuente de quistes de calidad bajo una gestión sostenible hasta el día de hoy. Todo iba viento en popa, inmejorable. En aquellos años, estas empresas se enriquecían cada vez más con este combustible llamado artemia, y decidieron irse como gorda en tobogán por años. ¡Tierra tuya! Te enseñaré cómo se baja el tobogán. Sin control alguno, o por lo menos lo que se creía era un control sobre la producción de huevos de artemia. Muy pronto la demanda superó la cosecha anual de más de 40 a 50 toneladas, y para 1970 a 1972 ya había una escasez de quistes grave. La calidad de eclosión de los quistes que había disponibles era cada vez menos confiable, y fue hasta después de la Conferencia Técnica sobre Acuicultura en 1976, dirigida por la FAO en Kioto, Japón, que la situación empezó a cambiar para mejor. Por mandato de la FAO y siguiendo rigurosamente ahora sí un control oficial sobre los quistes de artemia, para 1978 distintos biólogos ya tenían iniciativas para seguir la producción en marcha y tratar de asegurar el futuro del suministro mundial limitado de artemia como un recurso para la acuicultura de forma profesional. Pero ¿recuerdan sobre los países competidores que con el paso del tiempo tomaron control total sobre el comercio de la artemia? Bien, la necesidad de explotar nuevas fuentes naturales de artemia en Europa, Asia, América del Norte y del Sur, Australia y la introducción de cultivos de artemia en otros hábitats adecuados, como el noreste de Brasil, Vietnam y China, transformó aquello que ya se creía inmejorable en algo de dimensiones ancestrales. Los quistes de artemia secos parecen aceitunas desinfladas bajo el microscopio. Estos animales increíblemente endémicos de lagos salados alrededor del mundo son un milagro de la naturaleza. Son las hormigas trabajadoras de la acuicultura que silenciosamente alimentan una industria global multimillonaria que ahora produce la mitad de los productos del mar del mundo. En consecuencia, el consumo de artemia se ha multiplicado por 40 desde 1980 hasta niveles de 4.000 toneladas métricas por año. Como ya mencionamos antes, el Gran Lago Salado de Utah prevalece como la ubicación principal de quistes más saludables en el mundo según muchos expertos, entre ellos el profesor Patrick Sorgelos, de la Universidad de Ghent en Bélgica. ¿Qué sucedió de verdad en el Gran Lago Salado? Vamos al grano. Antes de que existiera cualquier tipo de regulación sobre este lago, familias de distintas locaciones conectadas al lago extraían quistes mediante licencias y se comercializaban bajo distintos nombres. Si buscan en internet podrán darse cuenta que había distintas marcas de artemia en aquellos años. Sin embargo, era muy complicado que aquellos compradores por volumen tuvieran que depender de contratos o transacciones separadas que terminaban consumiendo tiempo y dinero debido a que los costos no todos eran los mismos, por lo que se llegó a un acuerdo casi forzoso. Se llegó a que las familias productoras con más potencial compraran las marcas de productores más pequeños. Esto fue avanzando a tal grado que era simplemente mejor tener una sola unión de los mejores productores bajo una cooperativa, y fue aquí cuando se fundó la cooperativa del Gran Lago Salado de Utah. La población de artemia en ese lago está regulada por la División Estatal de Recursos de Vida Silvestre y se considera como el recurso de artemia mejor manejado a nivel mundial. La gran cooperativa de artemia entonces se convertiría en la mejor cosechadora y procesadora. Sin embargo, debido a la gran demanda y a todos estos países que comenzaban a tener una fuente de artemia, para el 2009 la gran cooperativa de Utah aún continúa su cosecha hasta el día de hoy, pero ya no la procesa. Esta fase pasó a quedar en manos de China, donde por un costo de mano de obra ridículamente bajo, ellos procesan y dejan el producto listo para su venta. Y que a fin de cuentas fue bastante inteligente debido a que la demanda de la acuicultura es mínima en Estados Unidos comparado con países fuera de sus fronteras. Demanda, demanda y más demanda. Esto impactó para bien a la parte socioeconómica de muchos países donde se generaban más fuente de empleos para productores de sal pobres que pudieran producir otro producto y tener la oportunidad de desarrollar la acuicultura con artemia local. La tecnología de usar artemia en criaderos de peces y camarones año tras año fue perfeccionando.
Las cantidades que se utilizaban aumentaron y había criaderos cada vez más sofisticados. A pesar de que las operaciones comerciales de la artemia tengan su mayor fruto en la acuicultura, el sector de peces ornamentales iba cada vez en ascenso. Ya no se consideraba solo una cantidad relativamente pequeña para este sector, ahora comenzaba a tomarse con más seriedad el tema de administrar artemia en criaderos ornamentales. De la artemia se hicieron revistas, menciones en televisión, juguetes como los Sea Monkeys, entre muchos accesorios. Para el 2012, tecnologías como la artemia Zep Art ya estaban altamente desarrolladas, un producto que permite separar a los náupulos de artemia de los huevos ya eclosionados mediante una imantación de los quistes. Se vierten líquidos especiales para hacer que los quistes sean magnéticos y con imanes de neodimio separarlos. La artemia pasó por crisis de escasez, aún con regulaciones. Su sobreexplotación siguió sucediendo. Quizás no al grado inicial, pero sí a tal grado de continuamente necesitar de nuevas fuentes de la misma, ya sea mediante búsqueda o desarrollándolas de la mano de productores de sal en todo el mundo. Hace poco más de una década, un nuevo recurso de artemia apareció, después de que los ríos que una vez alimentaron al mar de Aral en Asia Central fueran desviados a plantaciones de algodón. Los intensificados niveles de salinidad en el Aral desvelaron una nueva fuente de artemia. Y mientras que los expertos coinciden que una escasez global de artemia no es algo que esté a la vuelta de la esquina, los recursos existentes se beneficiarán de prácticas de recolección mejor reguladas, como las empleadas en Utah, Siberia y Kazajstán, para que así su legado dure mucho más. El experto en temas de acuicultura Serge Lavens dijo: por otro lado, la caza furtiva es descontrolada. Datos como el cambio climático y la huella de la humanidad han hecho que muchos de estos lagos salados alrededor del mundo vayan desapareciendo. Sí es algo preocupante, pero no tanto como los cazadores furtivos de la artemia. Este experto expresó con las siguientes palabras su descontento, podríamos llamarlas prácticas de la mafia. También hizo mención que había visitado varios lagos donde hay restricciones de cosecha, pero se ven varios, cientos, y no estoy exagerando, de cazadores furtivos, recogiendo 5 kilos por aquí, 10 kilos por allá, multiplicado por 100, y vuelves a estar en las decenas de cientos de toneladas que se cosechan ilegalmente. Esto ocurre en distintas ubicaciones en el mundo. Esta caza ilegal se lleva a cabo en ciertas partes, por ejemplo Veracruz, la cual tiene cultivos de artemia regulados, Salinera de Hidalgo, en el Estado de México tenemos a Chimalhuacán y zonas cercanas al aeropuerto de la Ciudad de México, las cuales tienen expuestos pequeños lagos salinos que, debido a una corrupción en las regulaciones mexicanas, son fuente de extracción ilegal de artemia que termina siendo vendida en mercados conocidos. Esto, hacemos la aclaración, no es una práctica que se lleve a cabo por todos los comerciantes de estos locales, pero muchas de las veces compran artemia al mayoreo sin saber que muchas de estas son de procedencia ilegal. Sin embargo, el factor de mayor riesgo son los miles de clientes que llegan con la idea de comprar lo mejor para los peces sin saber la fuente de bacterias y agentes nocivos que pudiera haber en esas aguas, las cuales muchas añaden colorantes o soluciones que supuestamente desinfectan mas no purgan a las artemias. Por eso es que en Artemia Serena de Guadalajara te hacemos la recomendación de siempre eclosionar artemia en casa. La robusta artemia es eurealina, lo que significa puede soportar altos niveles de salinidad, hasta 180 gramos de sal por litro de agua. La artemia tiene otros depredadores además de los humanos, aunque ninguno que pueda sobrevivir en aguas por encima del umbral de la salinidad de 100 gramos por litro, pero sí hay muchas especies de aves migratorias que nunca cesan su alimentación a base de artemia. Esta fragilidad contradice el hecho de que la artemia, una criatura extraña y maravillosa, pueda sobrevivir durante siglos en un estado de metabolismo cero. Esto significa que el diminuto crustáceo dentro del quiste no está solo latente, sino que desactiva sus funciones de vida por completo hasta que lo regresa a servicio posterior, quizás siglos después. Por último, agregó Lavens, deberías ver estos quistes como semillas de plantas. Los quistes antiguos tienen la capacidad de eclosionar durante varios cientos de años. Es una de las fuentes de alimentación tan comúnmente utilizadas en los criaderos de camarones alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque está disponible como un producto seco. Lo pones en el agua salina y al día siguiente tienes una criatura viva. Rusia, un gigante de la acuicultura con agudeza única, mantienen por otro lado una competencia continua en el mercado contra los quistes de Estados Unidos. Y esto es bueno, porque genera más regulaciones, ellos venden y utilizan su propia producción de artemia para los cultivos de salmón con su avanzada maquinaria y flota de barcos pesqueros. Cada vez son más las instalaciones de comercio de peces ornamentales, las cuales integran utilización de náupulos de artemia, como es el caso de este fascinante centro de comercialización de peces de ornato en medio del desierto del Negev en Israel. Las
personas a cargo de este proyecto optaron por instalar aireadores gigantes para poder eclosionar altos gramajes de artemia para acelerar el crecimiento de peces y llevarlos a su etapa de venta más rápido. Y agregado a esto, claro, todos los beneficios que provee la artemia para los peces. ¿Y la artemia se acabará algún día? ¿Habrá algún alimento que pueda reemplazarlo? La respuesta es sí y no. Ya se está trabajando para desarrollar alimentos a bases de harina y otros nutrientes que puedan terminar en forma de gránulos muy pequeños que puedan alimentar a rotíferos. Sin embargo, estos proyectos están lejos de entrar a una fase beta, debido a su bajo fondo de capital y a que la artemia aún ofrece cosas que ningún otro alimento jamás podrá brindar. Tal vez tengamos artemia para los siguientes 50 años, quizás para los siguientes siglos, si cada vez se aplicaran mejor las regulaciones y fueran desapareciendo los cazadores furtivos. La artemia, a la fecha de este video, es un recurso insustituible que genera fuente de empleos y mantiene a una economía mundial que nos permite disfrutar de ver a nuestros peces contentos, deleitándose con el mejor alimento. Un alimento milagro considerado por muchos, aquel organismo que era considerado un perro marino por ese antiguo geógrafo de Irán. Este video podría alargarse por horas, quizás días. En Artemia Salina de Guadalajara no solamente vendemos un producto, nos apasiona aprender día con día sobre sus beneficios para con tus peces. Gracias por acompañarnos en estos 3 capítulos de esta miniserie y estén atentos para más contenido relacionado a este bello hobby muy pronto.